Hola, soy Tania Mackenzie Torres, coordinadora de la Maestría en Administración de Negocios. Quiero darte la bienvenida a la Universidad Autónoma de Manizales y a nuestro programa. El día de hoy tenemos al docente Juan Guillermo Campo, magíster en Dirección Universitaria y doctorando en Derecho y Administración de Empresas de la Universidad de Lérida en España. El docente Juan Guillermo tiene a su cargo el módulo de habilidades gerenciales y hoy compartirá con nosotros la importancia de ser un buen gerente. Los dejo con ustedes. Muchas gracias, Tania. Hola a todas y todos. Nosotros, cuando vamos a asumir un rol gerencial, normalmente lo hacemos imitando estereotipos que nos han vendido de los que son los mejores gerentes que ha habido en la historia. Actualmente nosotros tenemos algunos de estos internacionales que por ser emprendedores y por estar haciendo cosas muy interesantes con sus empresas se nos vuelven en un referente que nosotros queremos imitar. A nivel nacional también hemos tenido muy buenos empresarios referentes y muchas veces creemos que hacer la gerencia debería ser a partir de lo que ellos son. A nivel local también tenemos algunos de ellos, en este caso el de Super, pero tenemos un montón de gerentes que son ese referente. Pero la pregunta es, ¿cuál es el tipo de gerente que tú eres? ¿Y cuál es el que tú puedes llegar a ser? Cuando ingresas a un programa como el MBA, lo que estás tratando es de desarrollar tu capacidad gerencial, salir de la capacidad natural que tienes de ser gerente para mejorarla y llevarla al estado que tú quieres lograr. Para hacerlo, te vamos a proponer un modelo. Ese modelo tiene dos ejes. En el primer eje va a estar el contenido. ¿Qué es el contenido? El contenido es qué quieres tú como gerente. ¿Cuáles son los objetivos que quieres alcanzar con la empresa? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Cuál es el propósito que quieres alcanzar? A eso es lo que llamamos el contenido. En ese contenido vamos a proponer entonces un eje, en el cual en un extremo está el nivel muy participativo en la definición de ese contenido. Es decir, el gerente con este estilo participativo lo que va a hacer es reunir a su equipo y con ellos ponerse de acuerdo en cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cuál es la misión que se quiere alcanzar. Y en el otro extremo, en la parte de abajo, vamos a poner el directivo. Este estilo gerencial es un gerente que él define cuál es el objetivo, él define cuál es la misión, él define cuál es la visión, él define el propósito de la organización y no lo consulta con absolutamente nada. En el eje X vamos a proponer el proceso. En el proceso estamos planteando el cómo se hace, cómo se logran esos objetivos, cómo se desarrolla la tarea organizacional. Nuevamente vamos a poner en los dos extremos del eje. En el extremo izquierdo vamos a tener un gerente que tiene un estilo muy exigente, es decir, él define la tarea, él plantea cómo se hace, en qué momento se hace, con qué herramientas se hace, cuándo se hace y se debe cumplir a rajatabla. Ese tipo de gerente entonces tiene un estilo exigente. Mientras que en el otro lado del eje tenemos el gerente complaciente. Este no es un gerente alcahueta, no, es un gerente que es flexible en torno al cómo se hacen las cosas. Él está dispuesto a ceder en la manera como se hace, siempre y cuando esté enfocado al logro de los resultados. En estos cuatro ejes, entonces, se conforman cuatro grandes celdas en las cuales podemos identificar esos estilos gerenciales. En el primero tenemos el participativo exigente. Ese participativo exigente es aquel que define el qué de manera participativa, pero el cómo, él es el que definitivamente determina la manera de operar de la organización. El segundo es el participativo complaciente, que esencialmente él está dispuesto a construir con el otro el qué, pero también es flexible frente a la manera de cómo se realiza para la organización. La tercera celda que muestra el tercer estilo es el directivo complaciente. En este caso, el directivo es el que determina el qué, el que determina el objetivo, el que determina la misión y visión de la organización, el propósito de la organización, pero es flexible en la manera como se desarrolla, dándole posibilidad a la autonomía, a la iniciativa del colaborador. Y finalmente tenemos el directivo exigente, que es un líder, un gerente que él determina qué hacer
y cómo hacerlo. Y define cuál es el objetivo, cuál es la meta, qué es lo que se va a lograr en el largo plazo, pero al mismo tiempo él determina la manera como se tiene que hacer el instrumento, la herramienta, el procedimiento, etcétera, etcétera. Frente a este proceso, entonces tenemos 4 diferentes estilos gerenciales que van a enmarcar la manera natural como hoy en día tú tienes un estilo. ¿Cuál es tu estilo gerencial? Tú lo puedes ubicar ahí de acuerdo con los diferentes grados que hay. Te voy a proponer entonces una serie de estilos de liderazgo y de estilos gerenciales que se entrecruzan en este módulo y a partir de los cuales tú te puedes evaluar, tanto en el que tienes hoy en día como el que quieres alcanzar en el momento que decidas estudiar un MBA. El primero es alguien que es 100% exigente, 100% directivo, donde él determina la tarea, determina también el qué se quiere lograr. A ese lo vamos a llamar el coercitivo. ¿Cuáles son las características del coercitivo? Esas características son, primero, él dice, como él sabe el qué y sabe el cómo, él da las instrucciones. Él dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, y realmente no le interesa mucho la opinión de su colaborador. En segundo lugar, en la relación gerente-colaborador, él lo que espera es obediencia. Obediencia, solamente obediencia. Porque además él va a controlar estrechamente la tarea, hace microgerencia. Va a mirar exactamente que sí lo haga como lo tiene que hacer de acuerdo a cómo él lo determinó. Y adicionalmente, él solamente va a motivar planteando qué te va a pasar si no lo haces. Utilizando la amenaza, obviamente, y él va a mostrar siempre que la desobediencia es castigada, pero la obediencia es la obligación del colaborador, por tanto no es recompensada. Este tipo de gerente no es bueno retroalimentando ni positiva ni negativamente. Cuando algo no funciona, pues él simplemente toma las decisiones radicales que haya que tomar. El siguiente estilo gerencial lo ubicaríamos en este otro extremo. Aquel que es 100% participativo y 100% complaciente. Es decir, aquel que define los qué con el equipo y es muy flexible en la manera de realizar, dando mucha iniciativa y dejando mucho a la creatividad del colaborador. Las características de este estilo gerencial, que se llama el afiliativo, son las siguientes. En primer lugar, él promueve un ambiente muy agradable en los trabajadores. Es muy chévere trabajar en esa empresa. A la gente le gusta trabajar en esa empresa porque el ambiente es cómodo, es muy, muy agradable. Él le da muchísima importancia a la necesidad del trabajador y muchísimo menos importancia a la tarea o al objetivo que se debe lograr, porque la relación para él es muy importante. En tercer lugar, él se concentra mucho más en la persona y en la tarea que hace sentir cómoda a la persona. Su supuesto está que si la gente se siente cómoda, se siente tranquila, se siente en un ambiente armónico, va a ser altamente productivo, por eso se preocupa mucho por la relación, porque a través de la relación él va a encontrar entonces la posibilidad de lograr los objetivos. Él entonces es muy bueno dando retroalimentación positiva y felicitando a las personas, pero evita al máximo dar una retroalimentación negativa o evita al máximo mostrar el error, es más, prefiere cargarse con el trabajo o asumir la responsabilidad con tal de no romper la relación, que es aquella en la que se basa para lograr los objetivos. El siguiente estilo que podemos proponerte es uno que es bastante participativo y en un nivel medio exigente. A ese lo llamamos el democrático. Miren cómo son las características del democrático. Ese democrático entonces tiene una confianza en los colaboradores. Sabe que son competentes, sabe que tienen capacidad de dirigirse, sabe que son autónomos, por tanto confía mucho en ellos. Y al confiar en ellos, está buscando permanentemente que las decisiones frente al qué sean tomadas de manera colaborativa y en alguna medida también dentro del cómo. Adicionalmente, gerencia a partir de las reuniones. Entonces, es muy frecuente que esté haciendo reuniones porque quiere captar la opinión del equipo para poder ir orientando todo el proceso, todo el desarrollo del gerencial de la empresa. Y él tiene una muy buena capacidad de recompensar el rendimiento, pero no suele dar retroalimentación negativa, pensando mucho en no generar un malestar en el grupo que pueda ser contraproducente, especialmente porque la gente es altamente competitiva.
El siguiente estilo sería un término medio complaciente y un término medio directivo. A este estilo lo llaman el orientativo. Miremos cuáles son las características del orientativo para entenderlo. Él, como gerente, asume la responsabilidad de crear y desarrollar la visión de la organización. Su gran preocupación tiene que ver con la visión de la organización. Por eso su concentración está desde el punto de vista de definir el qué en la visión, en el largo plazo de la organización. Los otros qué de corto plazo, los objetivos de corto plazo y demás, no son su preocupación. Pero al mismo tiempo, él encuentra que puede escuchar la opinión de los colaboradores frente a esa visión y les deja mucha libertad en torno a la flexibilidad para hacer las cosas. Su gran esfuerzo gerencial está en persuadir a todos de cómo lograr la visión. Es más, cuando alguien está haciendo algo que lo puede alejar del logro de esa visión, él tiene la capacidad de aproximarse y plantearle, oígame, revisemos si vamos a lograr de esa manera el objetivo de largo plazo. Porque sí maneja de manera apropiada tanto la retroalimentación positiva como negativa, pero únicamente en el sentido del logro de la visión. No se preocupa mucho por el corto plazo, por el día a día de la organización. Ese es el gerente orientativo. El otro estilo que te quiero proponer es uno que tiene un nivel medio participativo y un nivel medio exigente. Este tipo se llama el formativo. Miremos cuáles son las razones a partir de las características que tiene. Él considera que la tarea principal de un gerente está en el desarrollo de las personas, porque si la persona se desarrolla y potencia al máximo todos sus puntos fuertes y minimiza al máximo sus puntos débiles, los objetivos organizacionales se van a alcanzar. Por eso su preocupación está en animar constantemente a los colaboradores para proponerse nuevos objetivos, objetivos académicos, objetivos económicos, objetivos de cargos, o aún objetivos de movilidad, porque considera que esa es la manera de motivar a la persona. Hace entonces una retroalimentación muy grande orientada a cómo esa persona logra sacar el máximo de su potencial. Y entonces su preocupación es un colaborador plenamente desarrollado, porque su comprensión es, si yo logro que se desarrolle plenamente el colaborador, voy a lograr los objetivos que me he propuesto yo para la organización. El siguiente que te proponemos es el que se denomina el ejemplar. El ejemplar es altamente exigente y muy poco participativo. ¿Y por qué se llama ejemplar? No es porque sea el modelo ideal. El ejemplar se llama porque él se considera el ejemplo que los colaboradores deberían seguir. Por tanto, él busca que lo imiten. Casi que lo que busca en su organización es tener clones. Por eso, cuando él va a manejar las cosas, él va y hace la tarea. Va y hace la tarea y le dice, mira, esto se hace así y así y así. Permítame poner un ejemplo, es un vendedor que pasa a ser gerente de ventas y entonces se va y le enseña a sus vendedores cómo se debe vender. Vaya a hacer la venta con él para que le replique la manera de hacerlo. No delega porque se le dificulta mucho, sobre todo si no se siente seguro que el otro lo va a hacer de la misma manera como él lo haría. Su preocupación entonces está en que se haga tal y como él, como gerente, lo realizaría. Él entonces considera que todo aquello que no se hace de la manera como él lo hace es mediocre y no lo acepta dentro de la organización. Por eso, en su estilo gerencial, prefiere dar las soluciones él mismo a los problemas, mucho más que enseñarle al equipo cómo hacerlo. Él es el ejemplo a seguir. En este mapa, en uno de esos puntos, en uno de esos espacios y otros más que no he planteado en esta conversación, está tu estilo natural. Pero la pregunta es, ¿cuál es el estilo que tú debes desarrollar para poder ser el gerente que quieres ser? Cuando optas por estudiar un MBA, eso es lo que vienes a buscar. Te esperamos entonces en la Universidad Autónoma de Manizales en su maestría en Administración de Negocios. Que sean ustedes bienvenidos.